Hola, paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es cada vez que Dios nos permite la oportunidad de llegar hacia sus hogares por medio de esta transmisión simultánea que semana tras semana se hace desde acá, desde Santiago, República Dominicana, en esta congregación cristiana central. Y hoy tenemos el privilegio de estar conectados por medio del vínculo con la palabra de gracia. Hoy estudiamos las Escrituras y para ello le invito que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 37, bajo la temática sabiduría y prudencia para tiempos de adversidad. Leemos la Escritura. Dice: el asunto pareció bien a Faraón, a sus siervos. Y dijo el Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, después de haber dado a conocer Dios todo esto: no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además el Faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces el Faraón se quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo subir en su segundo carro. Pregonaban delante de él doblar la rodilla. Y así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Y luego dijo Faraón a José: yo soy el Faraón, pero sin ti nadie alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y Faraón puso a José el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y así quedó al frente de toda la tierra de Egipto. Reitero, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y colocaron a José en una posición de autoridad, porque él era el hombre que tenía sabiduría y prudencia para vivir en tiempos de gran adversidad. El panorama que plantea la Escritura en el libro de Génesis, en su capítulo 41, lo quiero subdividir en tres enfoques. El primero, el sueño que tiene Faraón, que no encuentra quien lo interprete dentro de los sabios y los entendidos con la capacidad de descifrar sueños en su reino. El segundo panorama, el enfoque que da José, aquel a quien un copero identifica como el hombre que tenía esa gracia para poder interpretar sueños de parte de Dios. Y la tercera realidad tiene que ver con el posicionamiento de este José como una figura de autoridad, quien reunía las condiciones de sabiduría y prudencia para poder gobernar en tiempos de gran adversidad. Todo el cuadro escritural habla de la historia de alguien que era la tipología del Cristo que habría de manifestarse. Este personaje se llama José. Haré un resumen exhaustivo de este capítulo 41 de una manera muy puntual para poder introducir la realidad de esta enseñanza. Lo primero que encontramos acá es el gobernante de una nación, en este caso Faraón, inquieto por un sueño, con una reiterante de 2 veces en una misma noche, y luego con la inquietud de no saber quién pudiese interpretar lo que este sueño podía identificar. José aparece en escena porque un hombre que se identificó como el copero cercano al rey, encargado de probar el vino que consumía Faraón, había caído en la cárcel, había cometido una falta y luego había sido restablecido en su posición. Este hombre había también tenido un sueño en el tiempo de su encarcelamiento. Él no estaba solo en la cárcel, sino que tenía a alguien que se identifica como el panadero.
el panadero y el copero del rey habían llegado a la cárcel, y alguien cercano a lo que tenía que ver con la casa del capitán de custodia, en este caso José, vendido por sus hermanos a temprana edad, Dios había permitido que éste llegara a Egipto con un propósito detrás de su dolor escondido, pues la intención de Dios en algún momento era que éste saliera de la cárcel con la intención de poder gobernar conforme al pensamiento y a la sabiduría de Dios en aquel lugar. Nadie interpreta el sueño de Faraón, y Dios permite que José llegue a su presencia. Faraón dice: he escuchado que en ti está la capacidad de interpretar los sueños. Y José responde sabiamente: un sueño me llevó a la cárcel, otro sueño me sacó de este lugar. Un sueño hizo que mis hermanos planearan mi muerte, otro sueño me coloca delante de Faraón. Por lo tanto, reconozco que no está en mí la capacidad de interpretar el sueño, pero en el Dios de quien soy y a quien sirvo sí está. Así que las tres características puntuales de José: número uno, era un hombre lleno de la gracia de Dios. Número dos, era un hombre lleno de la vida del Espíritu. Y número tres, era un hombre que tenía sabiduría y prudencia. Y él lo demostró por medio del consejo que Faraón pidió luego de interpretar lo que significaban estos sueños. José le dijo lo siguiente: los sueños que has tenido son sueños que provienen de parte de Dios. La intención de Dios no es perturbarte, sino alertarte de los días venideros. Has visto 7 vacas hermosas, 7 vacas saludables, y luego 7 vacas con la carne enjustada, 7 vacas que están en una condición muy deplorable. Has visto 7 espigas de trigo fructíferas, has visto 7 espigas de trigo seca. Por lo tanto, este sueño significa que 7 años de abundancia habrá sobre Egipto, pero serán seguidos de 7 años de gran escasez, 7 años de gran calamidad. El consejo de Dios es que posiciones a alguien con sabiduría y prudencia para que pueda tomar las decisiones correctas en el tiempo de provisión y abundancia, y pueda traer estrategias que nos sostengan en el tiempo de gran adversidad. Aquí comienza esta interesante enseñanza. 3 pasos José toma de gran importancia para un tiempo de adversidad. El primero, da un consejo conforme a la palabra y sabiduría eterna de Dios a Faraón. Y le dice en el consejo: se necesita sabiduría y se necesita prudencia para poder estar firmes y sostenerse en tiempos de adversidad. Lo segundo que José hace es que traza una estrategia, y la estrategia de José tiene que ver con recojan y almacenen mientras haya provisión para que se sustenten cuando vengan los días de escasez y de adversidad. Cabe resaltar en esta segunda realidad y estrategia que la nación de Egipto se nutría, se sostenía por 2 principales fuentes que sostenían su economía. Una era la ganadería y otra era la cultura. Así que las dos estaban en riesgo, y Dios estaba avisando que venían días de sequía y días de gran escasez. Lo tercero que José hace es que habla de un plan de acción, porque si yo tengo un buen consejo, tengo una buena estrategia, pero no soy proactivo para tomar la decisión correcta en el tiempo en que me toque actuar, me quedaré en lo teórico, pero no lograré llevar a la practicidad aquello que se me ha aconsejado de parte del Señor. Así que el panorama descrito en este libro de Génesis tiene que ver, en específico en el capítulo 41, con lo vivido por la nación de Israel en estos 7 años, por lo vivido en esos días de abundancia y luego lo vivido en días de hambruna y días de gran adversidad. ¿Por qué esto afectó directamente a Israel?
por qué esto afectó a los pueblos aledaños, por qué se vio envuelta la familia de José en esta situación, estando José en Egipto, habiendo sido vendido por sus hermanos, cuando sus hermanos todos pertenecían a la tribu de Israel. Y era porque Egipto significaba el cetro de economía de su tiempo y de su región. Lo que pasaba en Egipto tenía una repercusión. Lo que sucedía en Egipto, para bien o para mal, tenía un impacto en la economía regional. Egipto podía haber sido comparado como la influencia económica de la nación estadounidense en América Latina. Egipto era una especie de Europa en el rol determinante de la economía de regiones aledañas. Así que si Egipto colapsaba en su economía, colapsaban las naciones de alrededor. Así que el punto acá es que Dios nos muestra por Génesis 41 cómo el consejo divino puede traer oportuna respuesta aún en tiempos de escasez, crisis y adversidad. Una realidad similar es la que vivimos hoy en día. Las naciones de la tierra han entrado en unas etapas muy interesantes de recepción. Para muchos no es un secreto de que estamos viviendo días de turbulencia económica global, pero los días más difíciles y oscuros todavía no se han manifestado. Esto significa que aunque nosotros seamos gente de fe, sabemos que nuestra confianza, provisión y sustento se encuentran en el Señor. También tenemos que tener claro que si vienen días de gran adversidad, que si vienen días de gran desafío, si vienen días de gran turbulencia global, Dios siempre tendrá su cuidado a favor de los justos. Dios siempre hará provisión a favor de nosotros. Pero el hombre y la mujer de Dios tienen que tener la cabeza en el cielo, pero también los pies sobre la tierra. Para nadie es un secreto que hoy usted puede tener alimento en su mesa, pero usted no sabe cuántas personas en este día no encontrarán nada que almorzar y probablemente en todo un día nada que disfrutar. Para nadie es un secreto que todavía tenemos techo, abrigo, pero muchos no saben cómo vivirán en las próximas semanas, qué pensar de los próximos meses, los próximos días, porque vivíamos en días de gran turbulencia y conturbación económica, social, política y global. Dios en medio de todo esto nos da aliento por medio de su palabra. Dios en medio de toda esta realidad nos advierte que necesitamos más que nunca sabiduría y prudencia para poder vivir en días y tiempos de gran adversidad. El consejo escritural nos demanda de que toda decisión que tomemos en este tiempo, de que todo paso que demos, de que todo proyecto que emprendamos y toda idea que estemos dispuestos a ejecutar esté gobernada por la dirección divina, por el consejo de Dios, por la prudencia y por la sabiduría, tomando en cuenta que vivimos en días de gran adversidad. La vida de José era un ejemplo vivo de todo esto. Es en José que encontramos un personaje profético tipo de Cristo, tipo de su carácter, dentro de los cuales se resalta dos aspectos relevantes: sabiduría y prudencia, característicos de Cristo y de todo aquel en quien la mente y el carácter de Cristo ha sido impartido por medio de una nueva naturaleza espiritual. Dos aspectos fundamentales para vivir una vida victoriosa, no solo en tiempos de adversidad y escasez, sino en tiempos de abundancia, de bonanza y de provisión. La sabiduría y la prudencia son aspectos fundamentales en quien la naturaleza de Dios ha sido impartida por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Así que Dios siempre alerta a sus hijos antes de que algo acontezca en la faz de la tierra. La palabra profética más segura será la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios tendrá relevancia por encima de todo profeta, de toda profecía, de todo pastor, apóstol, predicador o como se quiera llamar. Nadie será más certero que la palabra
de Dios a favor de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de discernir el tiempo en que vivimos. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad de vivir conforme a su sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Y en el caso nuestro que vivimos después de la cruz, pues José le tocó vivir en un tiempo donde Cristo todavía no había sido manifestado y el Hijo de Dios no había sido enviado a la tierra. Por lo tanto, él vivió en la realidad de un pacto lleno de sombras, de rituales, de tradiciones, donde el hombre todavía no podía conocer a Dios de la manera que usted y yo tenemos el privilegio de conocer, pues la ley todavía estaba escrita en tablas de piedra y Dios mismo ratificó que la ley sería escrita en nuestra mente y en nuestros corazones para que Él fuera nuestro Dios y nosotros pudiéramos ser sus hijos y tenerla grabada como su pueblo. Así que en el caso nuestro, más que la sabiduría y la prudencia dada a José, la estrategia para vencer en tiempos de adversidad, se nos ha confiado una nueva naturaleza espiritual. Al haberse impartido una nueva naturaleza espiritual en nuestra vida, se nos ha dado entendimiento, se nos ha dado discernimiento, se nos ha equipado para que podamos vivir conforme a la vida del Espíritu y que de esta manera, así como el caso de José, podamos vivir posicionados en un tiempo de gran adversidad. De la misma forma que en los tiempos de José y en Egipto hubo gran crisis y escasez, en los días presentes y venideros se vaticinan días de gran adversidad. Cuando escuchamos la palabra crisis, la mayoría de nosotros se nos activa una especie de sentido de defensa, algunos de preocupación, algunos de inquietud en conocer más. Por eso hoy hay tantas personas escuchando tantas opiniones. Hoy en día han surgido especialistas que nunca supimos que existían, de economía, de política, de aspectos globales, regionales, gente dando remedios sin tener ningún tipo de preparación ni formación en el área sanitaria, médico, profesional. Hoy día cualquiera opina por medio de las redes sociales. Y lamentablemente muchos creyentes han caído en el error de escuchar muchas voces y la que menos a veces se escucha es la voz de Dios por medio de su palabra. Así que donde quiera que hay crisis, tenemos que aprender un principio importante. Crisis es el espacio que produce nuevas oportunidades. Y en el caso de José, la crisis sacó lo mejor del depósito de Dios en su vida. Sacó la prudencia, la sabiduría, la gracia de Dios en él, la vida del Espíritu. Pero la crisis no siempre logra los mismos resultados. La crisis tiene el poder de sacar o lo mejor o lo peor de nuestras vidas. Por medio de la crisis sabremos qué es lo que hay en nuestro corazón. Déjeme decirle que quien no sabe agradecer a Dios en tiempos de abundancia, mucho menos lo sabrá hacerlo en tiempos de escasez. La crisis se encargará de ser una radiografía espiritual para medir la condición real de nuestro corazón. En José sacó todo lo bueno que Dios había puesto en el depósito de fe, de gracia, de entendimiento, sabiduría espiritual que Dios había colocado en su vida. Es en medio de esta realidad que de José podemos conocer cómo el depósito de Dios se manifestó en un tiempo de adversidad. Cómo él fue un recurso de bendición para los suyos, para su familia. Cómo él pudo ser un recurso de provisión y favor para una nación completa y naciones aledañas que se suplirían de la economía y de la estabilidad que podía tener Egipto aún en tiempos de gran adversidad. De la misma manera, Dios ha equipado su iglesia para que en tiempos de adversidad y hambruna, usted y yo seamos dispensarios de gracia. Personas que nos convertimos en depósitos de la palabra,
que toda la palabra que Dios nos ha dado por todos estos años, que todo el entendimiento en las Escrituras que Dios ha depositado por todos estos años, que la gestión de una correcta vida en oración sirva y se transforme y se convierta en una temporada donde Dios nos dé la oportunidad para ser instrumentos de consolación, de fortaleza, de impartición de esperanza para aquel que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Cantidad de familiares tenemos, cantidad de amigos, personas que conocemos y otras que a diario Dios nos da esa oportunidad, que demandan respuesta a muchas preguntas, que demandan de la esperanza en la que usted y yo hemos creído. Y si José fue ese depósito de gracia, ese recurso, ese granero de parte de Dios para todo el que pudo influenciar, ¿cuánto más lo podemos ser usted y yo en nuestro entorno, en nuestro sector, en el vecindario, en el lugar donde estamos, para nuestros vecinos, amigos, familiares? Tenemos la oportunidad de en este tiempo dar de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así como Egipto es una imagen del mundo, y Egipto cometió el error de la mayoría de las naciones de la tierra, donde su éxito se basa en los estándares de progreso material, su sistema de economía. Tanto en aquel tiempo como en el actual, el hombre asume la tendencia en la naturaleza del Adán caído de llegar a pensar erróneamente que si se encuentra económicamente próspero y posicionado, aunque espiritual y moralmente esté quebrado y en bancarrota, cree que no necesita a Dios en su vida. Toda nación que saca a Dios de su ecuación, toda nación que se olvida de la palabra de Dios, está condenada a vivir crisis para poder entender solo por medio del quebrantamiento que separados de Dios nada podemos hacer. Nada lograremos con una buena economía, nada lograremos con un buen posicionamiento. Si la crisis moral y espiritual ha dicho por medio de nuestro accionar que Dios no es importante para nosotros porque todo se basa en nuestro propio conocimiento y en la fuerza que podamos lograr. Así que el punto aquí es que separados de Dios nada podemos hacer. Al igual que en nuestros días, José se vio ante la realidad de que todavía había sustento y provisión. Así que en los 7 años de abundancia almacenó, tuvo estrategia, pudo pensar en lo venidero para poder sostenerse en tiempos de adversidad y de escasez. Me llama la atención que José no tuvo hijos en tiempos de abundancia, sino en el primero de los 7 años de la vaca flaca, para que no le cupiera duda a él de que la provisión de Dios y el sustento de Dios es suficiente para que todo lo que Dios te da, Dios también se encargará de cuidarlo, de sostenerlo. Así que José tiene hijos en el primer año de adversidad. Allí José decide ponerle un nombre relevante a estos 2 muchachos. Al primero le dice, voy a llamarle Efraín, porque su nombre me acordará cada día de su vida, que Dios me ha hecho perdonar y Dios también me ha hecho olvidar. Y al segundo dijo, le pondré por nombre Manasés, para acordarme todos los días de su vida, que Dios me ha hecho fructificar en la tierra en donde pasé aflicción y adversidad. El secreto de José es un secreto que nosotros debemos de conocer. Si esperamos que todo aquello que emprendamos, si esperamos que todo aquello que pongamos nuestra mano, que hagamos en nombre de Dios, prospere, avance y pueda fructificar, lo primero que tenemos que ver es que antes de una fructificación externa tiene que existir una fructificación integral. Un corazón sano se podrá multiplicar. Un corazón sano podrá fructificar. Cuando nuestro corazón está lleno de heridas, de amargura, de sufrimiento, de dolor, cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento, jamás podremos ver el fruto, la expansión y la multiplicación que Dios por medio nuestro y en nosotros quiere manifestar.
Así que así como José vivió este tiempo de adversidad, así como en nuestros días vivimos tiempos de gran adversidad, no era la primera vez, ni fue la última vez que se vivió sobre la faz de la tierra. Cito dos experiencias similares. La primera de todas, Génesis en su capítulo 12, cuando habla de la migración de Abraham a la tierra de Egipto. Declara la Escritura que hubo una gran hambruna en la tierra. Abraham decidió emigrar a la tierra de Egipto porque Egipto era referente económico y comercial para todo el entorno de su momento. Pero un movimiento erróneo de Abraham casi le cuesta a su familia, casi pierde su esposa y casi pone en riesgo la promesa de Dios para con su descendencia. Porque Abraham pensó que su provisión estaba por medio de la economía de Egipto y por algún momento no se dio cuenta que mientras uno se enfoca en que Egipto será la garantía de recursos, hay que entender como hijos de Dios que nuestra provisión no depende de los sistemas de este mundo, ni de las naciones de la tierra, ni de cuán buena o mala sea la economía de un lugar. Depende de la obediencia al propósito y de estar centrados en la voluntad de Dios para con nuestra vida. Así que José decide tomar en cuenta todos estos principios anteriores. Abraham entra a tierra de Egipto, tierra próspera en tiempos de adversidad. Allí miente y dice que Sarai, una mujer hermosa de aspecto cual no la había en su tiempo, no era su esposa sino su hermana. Por poco y se allega a Faraón, peca y afecta el propósito eterno por medio de una descendencia generacional. De allí sale Abraham y sale más rico de lo que llegó, es cierto, pero se lleva algo peligroso. Es que de Egipto viene un regalo interesante. Egipto le da añadidura de riqueza para que se fuera rápido a su tierra, para que no lo pusiera en riesgo y en peligro, y de paso le entrega una esclava de ojos hermosos, de gran aspecto, llamada Agar, de descendencia egipcia, y es allí donde Abraham, que su esposa, por más de 90 años de edad y haberle cesado el gozo, no podía darle hijos. Y Abraham apela a una ley caldea y se allega a la esclava y nace el hijo de la carne, para luego entonces Dios cumplir su propósito naciendo el hijo del espíritu. Y el hijo de la carne y el del espíritu nunca pudieron conciliar su realidad. Por lo tanto, la carne y la sangre jamás podrán heredar los asuntos del espíritu y del reino de Dios. Y allí viene un gran conflicto por un movimiento inadecuado en un tiempo de hambre, de crisis y de adversidad. La segunda realidad previa a Génesis 41 la plantea Génesis en su capítulo 26. Y Génesis en su primer capítulo, en donde menciona una hambruna, en su capítulo 12, cita a Abraham. Pero Génesis en su capítulo 26 cita a Isaac en Gerar. Y como el padre había cometido el error, el hijo no tenía que repetirlo para sacar el resultado de esta experiencia vivencial que cometió y que aprendió en algún momento de su padre y de la historia de Abraham. Así que Génesis 26 declara que volvió una hambruna por segunda vez a la tierra. Pero Isaac se quedó en un lugar llamado Gerar. Gerar era el nombre representativo de un lugar donde el suelo era duro. Gerar representaba un lugar donde las cosas no fructificaban, estaban difíciles y no había esperanza de que las cosas podían cambiar. Isaac comienza a cavar pozos, y cuando comienza a cavar pozos, cada pozo que abría, alguien venía y lo tomaba. Cada pozo que descubría, tipo de abundancia, porque en aquel momento donde había agua, había fructificación, había vida, había garantía de recursos, alguien venía y una y otra vez lo hizo, hasta que descubrió el abrir un pozo que se identificó como un pozo que no era de contienda, y Dios le prosperó en aquel lugar. Déjeme decirle algo en esta hora. Lo más sabio en tiempos de adversidad es no moverse de un lugar al otro.
quiero decirte que la bendición y la prosperidad y el favor y la añadidura de Dios en nuestra vida no depende de la economía de una nación, no depende de si estoy en esta o en aquella posición geográfica. Dios puede bendecirnos por medio de la obediencia. Dios puede sostenernos. Dios puede ensancharnos en cualquier lugar, porque el Dios al que usted y yo le servimos es un Dios fiel que cumple su propósito y su promesa. Usted y yo no dependemos de ambientes ni posiciones geográficas de la tierra. Usted y yo dependemos del favor de Dios. Usted y yo dependemos de la economía de los cielos. Y lo mejor que podemos hacer en tiempos de adversidad es no tomar decisiones a la ligera, sino acatar la dirección divina y abrazar el consejo de Dios para nuestras vidas. Es importante identificar que detrás de cada crisis se esconden oportunidades. De manera que donde hay una crisis habrá oportunidad. Oportunidad para replantear algo, para descubrir algo nuevo, para desempolvar algo existente. Cantidad de talentos tenemos en nuestra vida que nunca usamos. Cantidad de talentos que todavía desconocemos. De las más grandes crisis nacen las ideas más creativas, los proyectos más visionarios. Porque el punto acá es el apelar a la sabiduría de Dios, la cual tiene el poder para sostenernos aún en tiempo de adversidad. Un hombre sabio siempre verá oportunidades, y esas oportunidades la verá donde otros solo pueden ver crisis. Donde otros ven derrota, un hombre sabio ve propósito de parte de Dios. Detrás de cada circunstancia verá salida. Donde otros ven el fin de las cosas, verá un camino amplio para poder empezar una nueva temporada. El tiempo de vivir como sabios y no como necios es un tiempo que ha llegado. Y una de las características de la sabiduría de la cual habla José, de la cual habla Santiago y de la cual habita en la vida de todo aquel que tiene la mente de Cristo, es que hay que identificar con qué sabiduría debemos de vivir en los días de adversidad. Porque aquí hay dos extremos, de lo cual implica dos tipos de sabiduría. El primero que explico es la sabiduría que proviene de Dios. Y la segunda realidad es la sabiduría de humana procedencia. Hay una gran diferencia entre las dos. La primera, la sabiduría que es humana, usted la puede adquirir de diferentes formas. La sabiduría que proviene de Dios, solo el dueño, Dios, la puede otorgar. Por eso dice la Escritura claramente: si alguno se encuentra falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará. Escuche bien, la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría de Dios es dada por gracia a nuestra vida. El principio de esta sabiduría es el temor al Señor. Pero la sabiduría humana y de humana procedencia tiene otras características que quisiera identificar. Así que la sabiduría que desciende de lo alto, Santiago 3:17, da características descriptivas de ella. La primera es que es pura, primeramente pura, es amable, está llena de misericordia, promueve la verdad y opera por medio de la benignidad. Esta es la que proviene de parte de Dios. Se emplea para el bien y no para el mal. Pero la sabiduría humana no desciende de lo alto. Hay tres fuentes que nutren la sabiduría humana. Una de estas fuentes es todo lo que es terrenal. La segunda fuente es aquello que es animal y almático. Y lo tercero es aquello que es diabólico. Por lo tanto, la sabiduría humana se nutre de lo terrenal, de lo almático y animal y de lo diabólico. Solamente esto puede justificar cómo el hombre tiene pensamientos tan estratégicos para hacer el mal, para delinquir,
para afectar a otros, para destruir, para buscar engañar. Todo eso viene de lo diabólico, animal y terrenal. Pero la sabiduría de Dios tiene como fin el bien y la bondad de Dios para manifestar por medio de sus hijos. Y las características de esta sabiduría terrenal es que miente a la verdad. La segunda característica es que la sabiduría terrenal es contenciosa, exhibe jactancia, opera en envidia y celos amargos. No hay una cosa más jactanciosa y contenciosa que un intelectual que no tenga a Dios en su corazón. Cree que todo lo sabe y lo que no sabe lo cuestiona, y aún a Dios lo cuestiona porque cree que lo que no entiende no puede ser y no le hace sentido en su existencia. Mientras que la sabiduría de Dios es eterna, la sapienza de Dios es infinita. Y en ese sentido, cuando la sabiduría divina se asocia con la prudencia, éstas nos guardarán en nuestro andar y nos habilitarán para poder usar correctamente la autoridad gubernamental. Es allí donde hablo de José y lo aplico para concluir a nuestra vida. Esta autoridad gubernamental no tiene que ver con política terrenal. Esta autoridad gubernamental no tiene que ver con partidocracia ni con asuntos de esta tierra. Esta autoridad gubernamental nace del trono de Dios, del reino de Dios, y está disponible para todo hijo de Dios. Consiste en ejercer la autoridad que Dios nos ha dado a nuestra vida. Consiste en gobernar sobre los ambientes de la tierra, gobernar sobre la depresión, gobernar sobre la ansiedad, gobernar sobre la tristeza, gobernar sobre toda crisis existencial. Es esta la que nos posiciona para poder reinar por medio de la vida y el poder indestructible de Cristo Jesús. A José se le dio un anillo de autoridad. Se le vistió con lino, tipo de pureza, realeza y de una vida limpia en el contexto espiritual. A José se le posicionó como primer ministro del reino a los 30 años, exactamente la misma edad que tenía Cristo cuando comenzó a ejercer su ministerio después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán. Todo esto con una tipología de la autoridad que usted y yo también tenemos en Cristo. A usted, al igual que a mí, nos han posicionado para que podamos operar desde esa autoridad que tenemos en el Hijo de Dios. Quizás no somos José ni estamos en Egipto. Quizás no estamos al lado como hombre de confianza y mano derecha de Faraón. Pero déjeme darles un detalle. Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante dice que cuando Cristo fue a la cruz, Él llevó allí nuestras rebeliones, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz y las actas y decretos que habían en nuestra contra, que eran contrarias, la quitó de en medio, la clavó en la cruz. El mismo que descendió a las partes más profundas del Hades y de la muerte, venció todo lo que Satanás quería y tenía en nuestra contra, subió por encima de todo para llenarlo todo. Y dice Colosenses 2 en su verso 1 en adelante, que está sentado a la diestra del Padre y juntamente con Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que usted y yo sepamos que en Cristo tenemos autoridad, para que usted y yo sepamos que en Cristo somos vencedores, para que usted y yo sepamos que en Cristo somos más que victoriosos. Así que cuando la sabiduría divina, la prudencia, guardan nuestro andar, nos habilitan para poder tener y usar correctamente la autoridad que Dios nos ha dado y que comienza desde el ámbito espiritual. Hay 4 áreas fundamentales en las cuales esta autoridad tiene que trabajar en nuestra vida si queremos tener una mentalidad trascendente que pueda ser una mentalidad gubernamental que nos permita gobernar ambientes, circunstancias, pero por sobre todo que nos permita operar y ejercer el radio de autoridad
que tenemos en Cristo Jesús para vencer la adversidad y circunstancia y que ellas no logren derribar nuestra vida espiritual. Número 1, lenguaje del reino. Cómo hablamos es la expresión de cómo pensamos. Número 2, la economía del reino, los principios que sostienen a un hijo de Dios. Tercero, el protocolo del reino. Tiene que ver con costumbres, reglas y principios que hablan de cómo el reino de Dios se debe de manejar en la tierra. Y lo cuarto, el gobierno del reino de Dios, que involucra administración y mayordomía de la vida, por sobre todo espiritual. Si tengo un recurso del reino, pero no tengo una correcta gestión de mayordomía, tendré recursos materiales y viviré en una gran bancarrota espiritual. Necesitamos una mayordomía de vida, de tiempo, de calidad de vida en el espíritu y de todas las áreas de nuestra existencia. Probablemente muchas personas en este tiempo se encargarán y se enfocarán en buscar la forma de ganar más para ahorrar más y sostenerse en días de adversidad. Pero ¿de qué vale creer que el sustento del hombre depende de bienes materiales cuando usted puede ganarse el mundo y perder su propia alma? Así que se necesita una gestión de una buena mayordomía en la vida de todo hijo de Dios, y esto involucra todos los aspectos de nuestra existencia: físicos, espirituales, emocionales y todo lo que tiene que ver con nuestra vida y nuestro andar. De esa misma forma, aplico y concluyo esta enseñanza diciendo que Dios está equipando aceleradamente a sus hijos con el carácter y la mente de Cristo para que podamos tener sabiduría y prudencia en los días que se avecinan, que son días de gran adversidad. Quisiera decir otra cosa, pero la realidad es que los días más difíciles todavía no han sido vistos en la faz de la tierra. Mientras tanto, Dios viene equipando a su pueblo, a su iglesia. Dios viene alineándonos al pensamiento eterno, al entendimiento espiritual. La intención de Dios es que por medio de la sabiduría divina, de la estrategia eterna, podamos vivir de forma victoriosa y triunfante en días de tiniebla y gran confusión sobre la faz terrenal. El fin de todo, así como Dios le dio la victoria a José en aquel momento, concluyendo en el lugar donde comencé, Génesis 41, es que Dios también ha garantizado victoria para todo aquel que confía, le ama y cree en Él. De la misma manera, su iglesia saldrá victoriosa. De la misma manera, al final de esta temporada, se volverá a evidenciar la naturaleza que nos habita, manifestando al Rey y el reino eterno, cuya procedencia y autoridad es de origen celestial. El consejo de José para Faraón fue: busque a alguien con sabiduría y prudencia para actuar, y Dios hará provisión para usted y la nación en este tiempo de gran adversidad. De la misma forma, hoy a nosotros se nos ha confiado la mente de Cristo, y juntamente con la mente de Cristo se nos ha dado el equipamiento y la sabiduría y la prudencia para vivir en tiempos de adversidad. Es mi oración que el Espíritu de gracia pueda hacer que estas verdades se manifiesten por medio de nuestra vida. Es mi oración que en el tiempo presente podamos caminar con entendimiento y sabiduría espiritual para poder ejercer la autoridad y el gobierno del reino de Dios y poder tener victoria y triunfo sobre toda adversidad. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Allí donde estás, te pido por favor que incline su rostro y me permita orar en base a la palabra que hemos recibido en el día de hoy. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por el consejo eterno
encapsulado por medio de la palabra de gracia. Oramos, Señor, para que tanto en el tiempo presente como en días futuros podamos, por medio de la mente de Cristo y el Espíritu de Dios en nuestra vida, operar con sabiduría y prudencia en nuestro caminar. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros podamos convertirnos en la casa del justo, en la que se encuentra gran provisión, pues tu palabra declara: hay provisión en la casa del justo, y nosotros somos la casa donde el justo habita, Cristo el justo, por medio de la naturaleza y la vida del Espíritu de Dios. Que nuestra mentalidad sea expandida por principios gubernamentales del reino, que nuestra vida exprese la naturaleza divina y que podamos ser instrumentos de gracia, de provisión, de sustento, depósitos de palabra, depósitos de consolación en un tiempo de gran adversidad. Oro por cada familia al alcance de esta palabra. Oro por cada vida para que sustentes, guardes, afirmes y cada día sigas dando más sabiduría, prudencia y entendimiento espiritual. Esto lo pedimos hoy en el nombre de su Hijo amado Jesús, a quien hoy oramos en Cristo. Amén y amén. De la misma forma, quiero invitar a todo aquel que está al alcance de esta palabra. Hoy ha estado conectado con la misma y se pregunta: ¿qué debo de hacer para alinear mi vida que ha estado existiendo sin Dios, como si no hubiera esperanza en este mundo? Y yo quiero decirle que cerca de usted está la palabra, cerca de su boca y de su corazón. Romanos capítulo 10, versos 8 y 9 dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde estás, puedes repetir esta palabra conmigo y decirle: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como mi Señor, único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que Cristo es mi Señor. Creo que Dios le levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy, quiero felicitarte. Has hecho la decisión más relevante de su vida. Y de esta misma forma, hoy decimos que será hasta la próxima, la vez donde volvamos a reunirnos a esta misma hora, por este mismo lugar, y de esta forma poder recibir la palabra del Señor. Reiterando que como ya estamos reunidos de forma presencial y como ya podemos disfrutar de nuestra casa de fe, nuestros horarios son 7:30 de la mañana. Nuestros horarios son 7:30 de la mañana, 9:45 de la mañana y 12 del mediodía. Y los jueves a las 8 de la noche tenemos nuestra transmisión virtual. Y los domingos a las 10 de la mañana, transmisión virtual para todos aquellos que por razón de salud limitante o vulnerabilidad no puedan congregarse, también se pueden conectar por esa vía. Que la gracia y la paz de Cristo siga guardando sus corazones. Será hasta la próxima.